Yo le invité a la casa a comer y es un gran cocinero. Nada, me parece que este libro toma un periodo muy interesante y muy interesante también que sean muchos artículos sobre este periodo, porque una de las cosas más interesantes que puede analizarse la política, la economía en general, en diferentes situaciones, es esto, digamos, qué es lo que se discute en cada momento. No solo lo que se discute en concreto, sino cuál es la agenda de discusión. Y el periodo que abarca el libro de Julián tiene el viraje propio de los modelos que vivimos y que estamos viviendo, que estamos padeciendo actualmente. Antes se discutía la importación, si entraban o no entraban, si habíamos trabado la importación de vasitos de Starbucks y tampones, y hoy estamos discutiendo los niveles de pobreza, de indigencia, cómo cae el consumo de leche en Argentina, que empezamos a ver en los supermercados que lo que se está tomando, lo que le están dando de tomar a los nenes son alimentos lácteos a base de leche y no leche. Y bueno, me parece que este periodo que abarca el libro de Julián es eso, es en términos económicos quizá la parte más difícil de nuestros gobiernos. El 2012 fue el año, después del 2009, fue el año de mayor impacto en Argentina de la crisis internacional, que se inicia en fin del 2007, principio del 2008. El 2009 y el 2012 son los años de mayor impacto en Argentina. Y después lo que, bueno, estamos viendo ahora. Aún así, las discusiones han cambiado mucho. Pero bueno, la idea es que hable Julián, pero nada, quería señalar ese aspecto en particular de lo que se discute, de la agenda que está en discusión en toda esta etapa que toma y que analiza Julián. Bueno, gracias. Bueno, sí, la obra esta, que se llama La Argentina entre la disputa de poder 2012-2019, en realidad, a diferencia de... Sí, por favor, indispensable, cuando se acaba hay que llenarlo. Bueno, a diferencia de mi libro anterior, que se llama Del país dividido a la revolución cultural, que es un libro que escribí más como historiador, digamos, ¿no? O sea, desde hoy, analizar el pasado. Este es un libro que tiene los artículos escritos a cada momento, ¿no? Y lo que me resultó, y bueno, también gente que me ha impulsado a ese libro lo tenés que sacar, ¿no? Es que yo fui anticipando a cada momento cuáles eran los riesgos de que asumiera el poder una derecha conservadora, ¿no? Y de hecho en la primera parte del libro, o sea, los artículos del 2012, lo que destacan es las virtudes de un modelo nacional, popular, inclusivo, industrial, tecnológico y científico, las características que permitieron que el país se recupere luego de la crisis más profunda que había tenido hasta ese momento y hasta este momento también, ¿no es cierto?, que fue el final de la convertibilidad. Y justamente lo que voy desarrollando ahí, un poco historizando cada característica, ¿no? O sea, porque digamos, cada característica debe ser historizada, porque es como esa frase de Perón que dice: cuando uno conoce el pasado, que es la historia, y consigue penetrar el presente, que es la realidad, ya intuitivamente está lanzado hacia el futuro y puede prever lo que no pueden prever los que carecen de esos conocimientos, ¿no? Entonces, por eso me parece importante destacar que sí, que cada característica está historizada. Y antes de empezar a describir las virtudes, que tuvo muchas virtudes, de hecho Macri en campaña, y esto también lo voy contando ya 2014, 2015, Macri en su
en su campaña, él decía que iba a conservar todas las virtudes o todas las cosas buenas, no sé si él conoce la palabra virtud, pero bueno, vieron cómo es, pero bueno, se maneja con lo que tiene, no es tonto, se maneja muy bien con lo que tiene. Que iba a conservar todas las cosas buenas que te había dado el gobierno anterior. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces, antes de empezar por ahí a contar y después unir un poquitito con este periodo donde yo vengo anticipando los peligros y todo eso, lo que describo muy profundamente y muy detalladamente es el daño que le hizo a nuestro país el gran periodo de destrucción que fue el que comienza el 24 de marzo de 1976 y termina, iba a decir diciembre del 2001 o enero del 2002 cuando se deroga la ley de convertibilidad, pero también ahí hubo un periodo de concentración de ingresos y de saqueo que fue la especificación asimétrica con los bonos a los bancos. Bueno, pero digamos, pero fue una cosa puntual, por decirlo de algún modo. Lo que hay, digamos, es un periodo muy claro de destrucción desde el 76 hasta el 83 y luego desde el 89 hasta el 2001, dentro del cual hay 10 años seguidos de convertibilidad, ¿no? Manejada justamente por el mismo que había hecho la especificación, la estatización de deuda privada en el año 82 con Martínez de Oz, es decir, Domingo Felipe Cavallo, que asume, digamos, como director de la orquesta de los gobiernos de Menem primero y de la Rúa después, en esa convertibilidad tan tenebrosa del 91 al 2001, porque a pesar de todo, digamos, hay muchos detalles que obviamente los voy a pasar por alto, así charlamos más que lo que expongo yo solo, ¿no? Pero, digamos, yo me acuerdo, digamos, de destacar algunos datos que son muy importantes, que en el año 89, cuando asume Carlos Menem, y a pesar de la hiperinflación que continúa hasta el 91, y a pesar de la destrucción, vaciamiento y desmantelamiento de todas las empresas de servicio del Estado que comienza en 1976, a pesar de que hubo una destrucción de la industria muy importante desde el 76 en adelante, destrucción del salario, del poder adquisitivo del salario, ¿no? De lo que se llama salario real, ¿no? Del poder adquisitivo del salario y las jubilaciones desde el 76. En el año 89, 90, 91, la tasa de desempleo estaba en el orden del 7%, ¿no? Y fíjense, una de las cosas que es importante tener presente, yo, digamos, me acuerdo cuando dando clases en la facultad antes de Macri, yo decía, bueno, pero fíjense la destrucción de la convertibilidad, que en el año 91 la tasa de desempleo era del 7% y en solo 4 años, ahora voy a destacar algunas de las características, en solo 4 años, en el año 95, la tasa de desempleo pasó del 7 al 18%, ¿no? Eso pensábamos que nunca iba a volver un periodo de destrucción tan severo, drástico y terrible, ¿no? Pero, bueno, en el año 89, cuando asume Menem, hay otra cosa que también me gusta destacar, porque nosotros que hemos estudiado la obra de la Revolución Justicialista de Juan Domingo Perón, de su gobierno del 46 al 55, donde recibe un país endeudado, un país donde, como decía Perón, hasta los alfileres que usaban las modistas eran importados, un país con todas las empresas de servicios extranjeras, un país sin marina mercante, entonces cuando teníamos que exportar alimentos y materias primas lo teníamos que colocar en barcos ingleses a los cuales le teníamos que pagar flete y además pagar seguro y reaseguro a empresas norteamericanas. Las importaciones no estaban controladas, entonces importaba de todo. Y en ese periodo de Perón del 46 al 55 contamos con la repatriación total de la deuda externa, o sea, cuando
cuando Perón es derrocado en el año 55, la deuda externa argentina era cero, se había pagado totalmente la deuda externa, se habían nacionalizado todas las empresas de servicios, incluso se creó Aerolíneas Argentinas como empresa del Estado, se desarrolló la industria nacional, se convirtió el país en agropecuario, pero también industrial, tecnológico, científico, marítimo y aéreo, con marina mercante. Bueno, entonces toda esta destrucción que se consigue efectuar a partir de la tenebrosa dictadura cívico-militar desde el 76 hasta el 83, donde además se incrementa la deuda externa de una manera sideral, es decir, cuando el gobierno de Isabelita, de María Estela Martínez de Perón, es derrocado en el 76, la deuda externa argentina era más o menos 7.000 millones de dólares, ¿no? Y estos números después los volvemos a ver repetidos ahora, ¿no? Esta velocidad de incremento. Fíjense que en el 76 la deuda externa más o menos era 7.000 millones de dólares y en el 83 la deuda externa estaba en el orden de los 45.000 millones de dólares. Se multiplicó casi por 7, ¿no? Incluida la estatización de deuda privada que se hace en el año 82, dentro de lo cual hay deuda de muchos bancos y también de público conocimiento, también las empresas del grupo Macri, ¿no? Bueno, hay una cosa que nosotros hemos estudiado, digamos, situándome más o menos en ese periodo, ¿no? No que nosotros lo hemos estudiado en ese momento, pero que sí estudiamos, ¿no? Incluso leyendo libros extranjeros, que el sector trabajo se había trasladado, me estoy situando a fines de la década de los 80, principios de los 90, ¿no? Que se había trasladado desde el sector industria hacia el sector servicios, producto de la robotización del mundo, ¿no? Entonces, Esteban y yo aprobábamos los exámenes poniendo esa barbaridad, porque si poníamos otra cosa distinta no nos aprobaban, ¿no? Y bueno, en realidad es una total falacia. ¿Por qué? Porque el sector laboral se trasladó del sector industria hacia el sector servicios por la destrucción de la industria, no por la robotización. Entonces, que después hubo una desrobotización cuando aumentó el trabajo industrial. No, es decir, el sector trabajo se trasladó desde el sector industria hacia el sector servicios por la destrucción de la industria que se llevó adelante desde el año 1976. Bueno, acá hay una copia de modelo. Yo insisto, por ahí en la exposición soy medio desordenado, por ahí a propósito, para que compren el libro que está todo ordenado ahí. pero bueno, para no ser tan lineal, digamos, ¿no? Aunque la desconcentración por ahí juega en mi contra también. Bueno, entonces tenemos la destrucción de la industria, pero hay una característica que después vamos a ver repetida, que tiene que ver con un plan que describe Martínez de Oz, o Videla, fue el 2 de abril del 82. Bueno, Martínez de Oz. El 2 de abril de 1982... En el 82 estaba Viñones. No, Viñones no, todavía estaba... Galtieri. Perdón. 2 de abril del 76. 2 de abril 76, se dispuso de Martínez de Oz. 2 de abril del 76. Quise decir 76. Pero no me acordaba si era Videla o Martínez de Oz el que había anunciado el plan económico, que hablaba de que había que liberar totalmente las importaciones, liberar totalmente las exportaciones, liberar el dólar, quitar al Estado de la regulación tanto del comercio exterior como interior de la nación. Bueno, había una insignia que decía achicar al Estado es agrandar la nación, lo mismo que dicen los que están ahora, ¿no es cierto?
Es exacto, por eso digo, me parece interesante poder comparar los tres periodos de destrucción, ¿no? La dictadura cívico-militar del 76 al 83, luego el periodo Menem de la Rúa y el macrismo. El macrismo. Y luego, sí, el periodo actual, ¿no? Que empieza con la toma del Estado por parte de Estados Unidos, tal vez, ¿no? Bueno, fíjense, digamos, en la época de la convertibilidad, ¿no? Que, bueno, iba al 89, estaba en el 89. En el 89 hay algo que empieza con el gobierno de Menem en la acción, pero sin embargo yo siempre digo, las privatizaciones no empiezan con Menem, las privatizaciones empiezan con la dictadura, porque en el año 89 las empresas de servicios del Estado no funcionaban. ¿Y pero por qué no funcionaban? ¿Porque el Estado es ineficiente? No, eso es el título de ellos, no era la verdad. No es que las empresas no funcionaban porque el Estado es ineficiente. Las empresas no funcionaban porque hubo un vaciamiento, destrucción y desmantelamiento continuo desde el año 76 que el gobierno de Raúl Alfonsín no pudo detener. Entonces son 13 años de destrucción de las empresas del Estado. Y entonces viene muy suelto de palabras Menem a decir vamos a privatizar todo lo que haya que privatizar, no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad. Así lo dice Menem en el año 89. Y bueno, ahí fíjense, ¿no? Habíamos descrito la importancia de las nacionalizaciones que hizo Perón, ¿no? Porque que las empresas sean todas extranjeras significa además un retiro en concepto de ganancias, ¿no? Utilidades, remesas, llámenlo como quieran, digo, un retiro continuo de dinero por parte de estas empresas extranjeras operando en nuestro país. Bueno, Perón consiguió revertir esto, incluso Perón también nacionalizó los ferrocarriles, ¿no? Que los ferrocarriles se habían entregado a Gran Bretaña en el año 1890 con la primera cesación de pagos de nuestro país. Hubo 3 cesaciones de pagos, default. El primero fue en 1890, el segundo fue en 1989 con Alfonsín y el tercero fue en el 2001, ¿no? Ahí la otra vez escuchaba a un economista que decía, porque hubo 8 cesaciones de pago. Bueno, no sé de qué país estaba hablando. Se creó la fábrica de locomotoras, desarrolló una fábrica de acero. Y los astilleros. Ya existían. Hubo una creación. El modelo de China fue tomado aprendido, enseñado por Argentina. Es decir, fue una escuela de fabricación de industrias, la nuestra. Y de hecho seguimos siendo, porque hay muchos militares a nivel como es Estados Unidos que se vienen a instruir acá. Sobre todo en aviación, que es, como yo hablé para el 2 de abril acá, que la aviación de la Argentina en la época Malvinas fue la que se llevó la gran parte de todas las miradas en el mundo, porque volaron con los cohetes eyectores vencidos, largueros rotos, misiles que no estaban preparados para ciertos aviones que lo pudieron acoplar, o sea, tenemos los bochos. Sí, Somos un país riquísimo y sin embargo lo quieren seguir destruyendo y no pueden. Bueno, ahí digamos, ahí por ahí en términos económicos y financieros es donde por ahí podemos hacer el foco, ¿no? También. Porque en el año 89 justamente lo que comienza es de vuelta, ¿no? el reverso de la obra de Perón, ¿no? Es decir, donde comienza la venta de nuestras empresas hacia los capitales extranjeros que nos empiezan a saquear permanentemente. Hay que hacer una mención del tema de Aerolíneas Argentinas, que está tan participador como tema en la tapa de los diarios, ¿no? Entonces hay que seguramente que nombrar algo de esto. Después más adelante lo voy a decir cuando estemos ahí entrando en el final del gobierno de Cristina Fernández. Bueno, y entonces fíjense, en el año 91 yo decía la tasa de desempleo era del 7% y ahí teníamos la deuda externa
en el año 89, con el gobierno de Alfonsín, del 83 al 89, la deuda externa subió desde 45.000 millones de dólares, lo digo redondeado, ¿no? Desde 45.000 millones de dólares a 60.000 millones de dólares, ¿sí? Bueno, Alfonsín procede a las privatizaciones, sin embargo, en su gobierno, antes del 91, no puede controlar un periodo de destrucción permanente del salario, que es una hiperinflación. Cuando hablamos de hiperinflación, estamos hablando en ese momento de una tasa anual de inflación del 3.000%. O sea, estamos hablando de una locura, ¿no es cierto? Bueno, y en el año 91 viene Domingo Felipe Cavallo. Repito, en ese momento la tasa de desempleo estaba en el 7%, ¿sí? Viene Domingo Felipe con la ley de convertibilidad, que significa la adhesión de Argentina al consenso de Washington, es decir, con un montón de cláusulas que rememoran los enunciados de José Alfredo Martínez de Oz del 2 de abril de 1976, que tienen que ver con la eliminación de los aranceles, la eliminación del control del Estado del comercio exterior e interior de la nación, que tienen que ver con el achicamiento del Estado, con la liberación del dólar. Y ahí, además de la liberación total de las importaciones, porque la liberación total de las importaciones significa, yo me acuerdo, esto lo tengo descrito incluso con estas palabras, porque yo me acuerdo, cuando en el año 91 empiezan a venderse las camisas chinas a 10 pesos, 10 dólares, ¿no? Y entonces, una pregunta que uno puede hacerse leyendo retrospectivamente la historia es, bueno, ¿qué era más barato? ¿Comprar una camisa china a 10 pesos o una camisa argentina, elaborada en Argentina con trabajo argentino, tal vez a 25 pesos? Y lo más caro fue, comprar la camisa china, porque eso destruyó, le digo en términos generales, no solamente la camisa, ¿no? El ingreso de todos los productos. Porque eso destruyó la industria argentina y después de 10 años, con la destrucción total del empleo y del salario, ya nadie tenía plata para seguir comprando una camisa, ni siquiera a 10 pesos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense este juego, ¿no es cierto? Que con la convertibilidad, que además significaba la desfinanciación total del Estado, habiendo eliminado las retenciones, habiendo eliminado los aranceles, que eso lo voy a retomar para explicar los enunciados que se fueron dando desde el 2013, ¿no? Yo lo tengo desde un artículo que se llama Una Masa, imagínense, desde Una Masa del 2013 yo vengo analizando, ojo, porque si estos hacen esto, va a pasar esto, que entre otras cosas la desfinanciación del Estado. Bueno, hay un artículo, antes de meternos con 2013, 14, 15, donde yo advierto sobre los peligros de que una derecha conservadora, por ponerle algún título, ganase las próximas elecciones, o sea, las del 2015, resalto alguna cosita que tiene que ver con un capítulo del 2012 que se llama Salir del ajuste para recuperar el país, porque creo que es el artículo número 3 del libro, que fue publicado por una revista en España y que fue muy elogiado en España, me dijeron, porque en ese momento en España estaban con las políticas de ajuste permanente y yo en ese artículo justamente cuento de qué manera nosotros, al salir de las políticas de ajuste, es decir, al habernos sacado el Fondo Monetario Internacional de encima y empezar con políticas expansivas, hemos podido llevar a la Argentina a un nivel de actividad como no tenía desde hacía muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Y es importante destacar que esta destrucción de la convertibilidad, lo vuelvo a poner en números, así hablo de las virtudes de este periodo que quise destacar. Yo dije en el 83 la deuda externa era 45.000 millones de dólares, ¿no? Había subido de 7.000 a 45.000. Después en el 89 la deuda externa ya era de 60.000 millones de dólares y fíjense la velocidad de incremento
de la deuda externa. ¿Se acuerdan que Menem me había dicho, con la venta con las privatizaciones, con el ingreso de plata que entre, vamos a poder pagar toda la deuda externa? Bueno, miren cómo se pagó, que la deuda externa subió desde 60.000 hasta 150.000 millones, o sea, se multiplicó exactamente nominalmente por 2,5, y después siguió subiendo con De la Rúa hasta 220.000 millones, incluidos megacanje y blindaje, ¿no? Ahí Argentina tiene la tercera cesación de pago de la historia. La primera fue en 1890, la segunda en 1989, la tercera fue en el 2001, con una tasa de desempleo del 27% y una tasa de pobreza del 55%, ¿no? Es decir, en términos de coeficientes... Peor, ¿eh? Yo creo que si se lo vota Macri y si gana Macri vamos al 80% de pobreza. Yo creo que también. Bueno, entonces ahí hay una cosa medio fulera que sucede cuando se deroga la ley de convertibilidad en el año 2002, que es la especificación asimétrica, que significa que a la gente se le pagó $1.40 por dólar a los que tenían depósitos. A los que tenían depósitos, pero como el tema no es ese en sí mismo, el tema es que, como digamos, cuando se sale del corralón, porque el problema no fue el corralito, el problema fue el corralón y el estado de sitio. Con el corralito creo que todavía podíamos seguir con corralito. El tema fue, el corralito se transformó en corralón y después vino el estado de sitio, con un nivel de desocupación y de destrucción del poder adquisitivo de las jubilaciones y de los salarios, y una exclusión tenebrosa, ¿no es cierto? Aparte, especificaron los créditos en dólares, digo, porque yo fui una beneficiada, digo, siempre sí. Que tenía una hipoteca y digo, a otros me pagaron parte de hipoteca, porque fue así. Sí, fue la forma de salir. Una casita, que se habrán beneficiado. Sí, por supuesto, fue una forma de salir de esa encrucijada, digamos, que era terrible, porque, digamos, esto le pasaba a los pobres, a los ricos, a la clase media. En la billetera todos teníamos pesos, dólares, lecops, patacones y papelitos de colores. Entonces, en ese momento te daban pesos y vos lo único que querías era dólares. Le ibas a comprar en la casa de cambio a la vuelta del banco, pero el dólar lo pagabas 2,80, ¿no? Y además se le dieron los bodén a los bancos, ¿sí? Se le dieron bonos para protegerlos a los bancos pobrecitos, para que no paguen, para que no sufran, que sufra la gente pero no los bancos pobrecitos. Y esos bonos los pagamos durante 10 años, ¿no? O sea, desde el 2003 hasta los últimos del 2012, que significó que el pueblo argentino le pagó durante 10 años a los bancos el costo de la salida de la convertibilidad, ¿no es cierto? Bueno, y ahí, digamos, dentro de ese periodo, otra de las mentiras que quiero destacar, porque las volvemos a escuchar y las hemos vuelto a escuchar muchas veces, es que durante el gobierno de Menem y luego de la Rúa, ¿no? Durante el gobierno de Menem, Cavallo, por ejemplo, nos explicaba que como teníamos déficit fiscal, ¿no? Entonces el Fondo Monetario nos exigía recortar, ajustar, ¿no? Que significa reducir la inversión social del Estado, ¿no? Ahora, lo perverso de esto es que cuando se reduce la inversión social por parte del Estado, la consecuencia inmediata es que baja el nivel de actividad. Al bajar el nivel de actividad y aumentar todos los coeficientes negativos, digamos, ¿no? De pobreza, desempleo y todo lo demás, al bajar el nivel de actividad, también se reduce la recaudación del Estado. Porque el Estado recauda menos por impuesto al consumo, recauda menos por impuesto a las ganancias, recauda menos por aportes y contribuciones, que esos tres son el 75% de la recaudación del Estado, aproximadamente. Y ya habían eliminado los aranceles a las importaciones y las retenciones a las exportaciones, y también luego eliminaron como recaudación los aportes y contribuciones, porque privatizaron los fondos previsionales, ¿no? Entonces, todos los fondos previsionales, que son más o menos el 25% de la recaudación del Estado,
en vez de recaudarlo el Estado, lo recaudaban los bancos, ¿no? Pero con jubilaciones congeladas, pagándole miseria a los jubilados, ¿no? Eso desde hacía muchas décadas. Bueno, entonces, poner las paritarias, ¿no? Que las paritarias, la ley de convenio colectivo de trabajo, que la inventó Perón, significa la negociación entre las patronales que defienden, que defienden sus propios intereses, los sindicatos que defienden los intereses de los trabajadores, con la intermediación del Estado, ¿no es cierto? Y eso arriba al estatuto de ley, de manera tal que nunca el salario debería haber sido perjudicado por un aumento de inflación superior. Y tal es así que durante los 12 años de gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, los salarios subieron, a excepción del 2014 que se empató, los salarios y las jubilaciones subieron por encima de la inflación, ¿no es cierto? Después, bueno, sabemos lo que pasó a partir de que ganó Macri. Bueno, y en el 2005 nosotros tenemos un par de hechos muy importantes, que son el pago de deuda total al Fondo Monetario Internacional para que no vuelva nunca más, ¿no? Nosotros pensábamos que no iba a volver nunca más. Tenemos la cumbre de Mar del Plata, donde viene George Bush, presidente de Estados Unidos, con la propuesta del Tratado de Libre Comercio, que se llamaba ALCA, que se llamó, nosotros lo llamamos ALCA al carajo, ¿no? Porque lo echamos a patadas en el orgullo a Estados Unidos. Podríamos, perdóname, recordar una foto anterior al tema del 2005, que hoy me recordaba a alguien en el trabajo, que está en la memoria colectiva en algunos sectores. La foto del encuentro en Estados Unidos, el primer encuentro que tiene en Estados Unidos, Néstor con Bush, donde él le apoya la rodilla, sí. la mano en la rodilla. Sí. Eso es un gesto, un símbolo, digamos, a decir. Totalmente contrapuesto a Macri orinándose encima mirándolo a Trump, ¿no? Sí. Pero porque eso lo cuenta el fotógrafo de No, porque presidencia. hoy hay que tomar los símbolos. No, pero aparte cuenta el fotógrafo de presidencia cómo había sido humillante que ese mismo gesto lo había tenido, creo que con De la Rúa, Bush, y eso se lo cuenta antes de encontrarse. Entonces le dice, bueno, sacá la foto en el metro. Y Néstor se acuerda cuando le había contado eso y lo primerea a Bush. Antes de que Bush haga eso, le mete la mano y le pone la mano en la rodilla. Sí, porque es un gesto que de alguna forma implica quién manda, ¿no es cierto? Siempre el presidente norteamericano es el que te apoya, el que te pone la mano en el hombro. Hay un gesto Él ahora, es el que lo vi hace poco de Trump, que lo agarra a Macri, le da la mano y lo trae, le pega un tirón. Sí. Ahí, le pega un tirón, le sí. pega un tirón y lo abraza. Pero no, digamos, amistoso, qué sé yo, pero poco respeto. En esa misma secuencia, cuando le tira la mano, inmediatamente Trump baja la mano. Sí. No sé si te fijaste en el detalle. Sí. O sea, como Eso diciendo, se acerca, lo agarra y ¿qué me haces? ¿No? El año pasado, en noviembre, cuando estaba en el G20, a mí me dio vergüenza ajena, o sea, me dio vergüenza ajena ver la actitud de Trump cuando iba. Sí, que va a los saludos y se va y lo deja solo en el escenario y Macri diciéndole La para que... humillación es el símbolo de la humillación. Estás entregando, porque acá hay un dicho que no me puede desmentir el compañero que pinta canas. Hay una frase que se prolonga en el tiempo que dice: Roma no paga traidores. Y que nosotros la hemos recreado. En los 80 editábamos una revista que vos debés saber, en algún momento uno de los autores económicos que vos debés haber leído, que es Eric Calcaño, por algunas cosas que te escuché decir, que versos para no pensar, la revista Línea, él fue uno, en la etapa que resistimos al menemismo, fuimos uno de los pueblos que resistimos al menemismo, la mayoría de la militancia peronista organizada se subordinó al menemismo. Creo que estábamos nosotros, la CTA,
y no sé si algún otro grupo suelto, resistiendo al comunismo. Y con la revista Línea. Uno de los... La revista Línea de Pepe Rosa. Sí, no, Pepe Rosa era la etapa del nacimiento de la revista. Y después fue con el Rubén Contesti. Rubén Contesti, pero después ya al final, Contesti, como estábamos más a resistencia al menemismo, teníamos que volver a protegernos como lo hicimos en la dictadura, porque Pepe Rosa nace con la dictadura, no podía ser Contesti un otro. Contesti era del encuadramiento, una estructura de la juventud peronista sí, de la que yo formaba parte y era cuadro. No, yo me refiero a que una revista que sale al público no podía ser representada solo por alguien que no lo conocía, necesariamente la gente. Entonces, perdóname que te interrumpa. No, está perfecto. Entonces, en la etapa de la dictadura, finales del gobierno de Videla y Martínez de Oz, nace la revista en los 80 con Pepe Rosa, que era el historiador admirado por Contesti. Admirado y al mismo tiempo se hizo cargo. Y respetado por muchos de nosotros. Y respetado por todo el mundo. Y que se hizo peronista a la caída de Perón. Que se hizo peronista. Sí, tenía su... Era nacionalista, pero se hizo peronista a la caída. Sí, sí. Pero al final, ya cuando organizaba nuestra revista, digamos, en el periodo de Menem, entregando el país, hubo también que volver a convocar a tres figuras estelares, que son una Erika Alcaño, el economista que escribió Versos para no pensar, García de la Costa, que fue el asesor de la CGT, de Saúl Ubaldini, y Fermín Chávez, que en su momento tuvo un poco de celos porque al primero que conocía, o sea, Contesti conocía a José María Rosas a través de Fermín Chávez, se lo presentó. Pero bueno, en la dictadura era más, te protegía más por ser nacionalista y respetado y algo conservador Pepe Rosa que Fermín Chávez. Fermín Chávez era peronista. Un poco para ordenar. Preguntamos después de la exposición de Juli vamos a tener tiempo para preguntar, así lo dejamos continuar y no le cortamos el hilo. Nada, por favor, no hay ningún problema. Bueno, estábamos en el 2005, ¿no? Y bueno, el echar a patadas en el orgullo a Estados Unidos significó en aquel momento fortalecer el Mercosur, luego crear la UNASUR, luego ampliarlo a CELAC y, digamos, siguiendo más adelante, la inminente incorporación argentina al BRICS, ¿no? Uno escucha, Argentina estaba fuera del mundo financiero, pero estaba en el mundo productivo, en las estrategias geopolíticas convenientes para el desarrollo productivo y no la valorización financiera, ¿no? Y algunos dicen, bueno, pero el BRICS, ¿qué es el BRICS? 5 países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El BRICS es la mitad de la población del mundo y la cuarta parte del PBI mundial. Entonces, no es una cuestión menor, ¿sí? Además de los tratados bilaterales que ya en efecto se estaban haciendo con Rusia y con China, ¿no es cierto? Una parte neurálgica, por supuesto, del BRICS. Y uno de los datos que me parece muy importante destacar es cómo se produce el reverso de las políticas de ajuste, ¿no? Porque, digamos, lo que comienza es un ciclo de políticas expansivas del Estado, es decir, de aumento de inversión social, que significa seguridad social, ¿no? Jubilaciones, significa turismo, transporte, salud, educación, agua potable, alcantarillado, vivienda, urbanismo, es decir, todas cuestiones que incrementan el nivel de actividad desde una planificación desde el Estado. Es decir, alguno puede decir, bueno, en tal periodo se planificó más que en otro. Bueno, siempre hay que discutirlo, pero desde
el Estado un incremento de la inversión social, genera un mayor nivel de actividad, que por supuesto conduce a que el Estado recaude más por impuesto al consumo, impuesto a las ganancias, y aportes y contribuciones. Ahí tenemos la recuperación de las AFJP, ¿no es cierto? La recuperación de los fondos previsionales para el Estado. En ese momento, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, también fueron muy importantes las leyes de moratoria jubilatoria, que incluyó a más de 3 millones de jubilados que hoy no cobrarían un peso. Algunos dicen, sí, pero vieron que hay mucha gente que dice, bueno, sí, pero se le regalaron las jubilaciones a cualquiera. Miren, durante la época de la convertibilidad hubo mucha gente a la que no le hicieron los aportes, hubo mucha gente que tenía que elegir entre comer y pagar el monotributo. Entonces, bueno, entre comer y pagar el monotributo siempre tenés que elegir comer, si es una elección, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente que trabajó toda su vida que hoy no cobraría un peso, ¿no? Y gracias a la ley de moratoria jubilatoria se consiguió la incorporación de más de 3 millones de jubilados, no es una cuestión menor, y de más de casa. Y amas de casa. Y además, sí, sin duda. Y bueno, en esto de incremento de la inversión del Estado, de la inversión social del Estado, se generaron con políticas expansivas más de 6 millones de puestos de trabajo, que redujo a una velocidad muy poco común en la historia la tasa de desempleo. De hecho, la tasa de desempleo, que había llegado en el 2001 al 27%, ¿no? Sobre el final del gobierno de Cristina Fernández, tenía un coeficiente menor que 6, algunos discuten. 5,6. 5,5. No, exactamente. Bueno, está bien, menos que 6. Lo importante es, digamos, estamos hablando de una economía prácticamente de pleno empleo. Hay muchos manuales de economía que te dicen, bueno, sí, por el desempleo friccional, que está constituido por los que buscan el primer trabajo más los que dejan un trabajo y están buscando otro nuevo, que más o menos si la economía oscila en una tasa de desempleo del 5 o 6%, está en pleno empleo. Incluso hasta los manuales ortodoxos hablan en esos términos. Es decir, estamos hablando de una economía que está saneada en ese sentido, y además un aspecto muy relevante es que en ese mismo periodo se hizo con desendeudamiento, ¿no? También hay algunas cuestiones, es decir, que uno puede decir, bueno, si los más de 250.000 millones de dólares que se perdieron por diversos motivos hubieran, entre ellos pago de deuda externa, no más de 100.000 millones de dólares de deuda externa, hubieran quedado en el país, cuán favorable efecto hubiera sido para todo el pueblo argentino, ¿no es cierto? Pero bueno, hubo que pagar la herencia. Es el coeficiente aproximado cuando asume Néstor Kirchner. Había bajado la deuda externa en moneda extranjera, que es la que compromete la soberanía política y la independencia económica, era aproximadamente el 12% del PBI. Es decir, un país desendeudado. De hecho, lo que asumieron ahora, a los que voy a remitir a sus palabras, que eso creo que es la característica que tiene este libro. Los que asumieron ahora lo dicen en sus propias palabras. Dicen, gracias a haber recibido un bajo coeficiente de deuda sobre PBI, es decir, gracias a haber recibido un país desendeudado, significa eso, vamos a poder tomar deuda fácil, rápido y barato, ¿no? O sea, ese era el plan de gobierno. Bueno, luego de esta descripción, hay un momento en el año 2015, hay un artículo que se llama Acerca del significado del enfrentamiento entre monetarismo y políticas sociales. Ese artículo, donde por ahí comienzo con un poco más de fuerza a pegarle, digamos, al miedo creciente que uno tenía, digamos, de que pudiera volver a ganar una derecha conservadora, vendepatria, cipaya y todo lo demás, que todos los demás adjetivos que nosotros ya conocemos. No juro nunca por la patria. Claro. Es algo que bueno, sí, perdóname si termino de
de decir esta cosita, ¿no? Digamos, otra de las virtudes digamos, que vincula con la descripción anterior, que tiene que ver con nacionalizaciones, luego de Perón, después las privatizaciones de Menem. Bueno, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández se han vuelto a nacionalizar muchas empresas de servicios, se ha vuelto a nacionalizar, a estatizar Aerolíneas Argentinas, y ahí hay un tema muy importante que no, digamos, que no se desarrolla con claridad en los medios, porque lo que quieren decir es que es una empresa deficitaria, que es un desastre, y que ahora incluso tenemos el problema de que los gremios K, ¿no? Tapa de Clarín de hoy, justo hoy me encontré con un amigo que trabaja en el Ezeiza y me decía, mirá esa tapa, me decía, que los gremios K están enfrentados a las medidas del gobierno sobre Aerolíneas Argentinas, ¿no? Queriendo, bueno, ya sabemos, digamos, que esto es lo mismo que el periodo de destrucción que terminó con las privatizaciones de Menem. Ahora, el análisis de Aerolíneas Argentinas, ¿cuál es? Analizarlo como una empresa, es decir, ingreso menos costo, digamos, la nacionalización de Aerolíneas Argentinas significó para nuestro país muchas ventajas en términos incluso financieros, porque vieron que una de las desventajas que decíamos de tener todas las empresas extranjerizadas, ¿cuál es? El retiro permanente de utilidades, ¿no? Es decir, guita que no sacan, ¿no es cierto? Y bueno, la nacionalización ya corta ese retiro, por un lado. Por otro lado, la recuperación de Aerolíneas Argentinas, que tiene que ver con haber vuelto a ser una de las aerolíneas más importantes del mundo, genera un ingreso a nuestro país, digamos, por lo que es turismo receptivo, es decir, extranjeros viajando con nuestra aerolínea, que antes no ocurría, y para evitar que turismo emisivo, que es incluso argentinos, bueno, incluso argentinos viajando por nuestro país, ¿no? A mí me pasó una vez con Macri, que fui a las cataratas y fui con la TAM. Me quería poner a llorar, pero la TAM salía menos de la mitad que Aerolíneas. Eso ocurre hoy también. Sí. Bueno, por eso. Es tristísimo, porque incluso están, por ejemplo, nosotras que volamos en forma permanente al sur, a Patagonia, nos pasa que, para mí sigue siendo la Anchilon, que es la TAM, por nada, podés viajar a través de una aerolínea extranjera, mientras que Aerolíneas Argentinas te cobra de 3 a 4 veces más el mismo boleto. Y la idea es, por ejemplo, aislar a la Patagonia en este momento clave de nuestra historia. Una de las ideas es aislarla, aparte de, digamos, de que puedan surgir las Saigones, ¿no? Pero la realidad es tristísima. A mí también me da muchísima bronca la comparación, y vos decís, pero no podés pagar estas tarifas, es de terror eso. Y uno acá, tal vez desde Buenos Aires, desde Capital Federal, no se da cuenta. Y sin embargo, los pueblos del resto de las provincias lo están sintiendo. O sea, algunos tienen amigos, conocidos, parientes, deben saber que los que viven en zonas rurales o en zonas medianamente aisladas, no tanto en las capitales, están padeciendo este corte de rutas aéreas. Porque ya no es lo mismo viajar. O sea, ellos pueden tomar un micro, una combi, hasta una ciudad y después volar, y eso ya no es tan fácil hacerlo. Claro, incluso como decía la señora recién, los trenes también han sacado todos los trenes que iban al norte y al sur. Tremendo. Mira, uno de los puntos sobre los que quería más o menos terminar este periodo, ¿no? Tiene que ver con ese artículo que es acerca del significado del enfrentamiento entre monetarismo y políticas sociales, que ese artículo lo pueden encontrar por internet incluso, donde aparece Sturzenegger. Yo lo cuento, fue un programa de televisión que vi que estaba Sturzenegger y que estaba Aldo Ferrer, y eso me dio pie para escribir muchas cosas al respecto, ¿no? Incluso lo cito a Keynes en la obra de Keynes de 1923, o sea, de antes de la crisis del 29, hablando de inflación y de deflación, y eso que Keynes no vivió la Argentina con deflación 2000-2001, ¿no? Creo que se murió antes Keynes. Pero lo que las
lo vivimos, sí, sabemos lo que fue. Bueno, claro. Bueno, y entonces estaba Sturzenegger diciendo, está bueno cómo los pongo bueno, la escena la arman ellos, yo simplemente lo relaté, ¿no? Pero Sturzenegger diciendo, bueno, pero es muy fácil el tema de la inflación, como lo decían, ¿no? Es muy fácil el tema de la inflación. Los países que tienen emisión monetaria tienen inflación, y los que no tienen emisión monetaria no tienen inflación. Entonces es muy fácil, se corta la emisión monetaria y se terminó. Eso decía, no, pero es una cosa increíble. Bueno, y entonces... Y entonces... Claro. Bueno, no, pero es así. Se le quemaron todos los libros. Exacto. Bueno, después... Por eso a mí me resultó importante en ese artículo, que los que no lo puedan leer del libro, se lo recomiendo que lo vean por internet, porque es interesante cómo lo uso a Keynes incluso para explicar eso. Bueno, y Aldo Ferrer le contesta, bueno, pero mire, si usted pone en marcha lo que está diciendo, es decir, recortar la financiación del Estado para la inversión social, lo que va a ocurrir es que baje el nivel de actividad, por lo tanto que baje el nivel de empleo, entonces va a aumentar el desempleo, va a aumentar la pobreza, y eso también va a recortar la recaudación del Estado, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque el Estado va a recaudar menos, si hay menos actividad el Estado recauda menos. Entonces no es que si usted corta la inflación de esa forma le va a generar un beneficio al pueblo, sino que le va a aumentar los perjuicios al pueblo, ¿no es cierto? Y bueno, todos esos discursos, como que Aerolíneas Argentinas era deficitaria, ahí Julieta me complementó perfectamente, porque además hay una función social. La gente no solamente viaja por turismo, viaja por salud. Y política, y sanitaria de Aerolíneas Argentinas, uniendo regiones del país que no tienen un rédito comercial, ¿no es cierto? Y sin embargo, Aerolíneas Argentinas, bueno, antes lo hacía. Pero además es importante destacar el tema financiero, porque Argentina deja de perder toda esa plata que antes perdía por el retiro de dinero que nos hacía Marsans y por los argentinos, que para viajar incluso por dentro del propio territorio pagábamos empresas extranjeras, y ahora no, ahora la plata quedaba en el país porque se quedaba en Aerolíneas Argentinas. Y cuando vienen los extranjeros a recorrer nuestro país, también nos ponen la plata en Aerolíneas Argentinas, ¿no es cierto? Además de los vuelos internacionales de Aerolíneas Argentinas, ¿no es cierto? Bueno, y entonces otra de las cosas que me importa, obviamente no se puede tocar todo, ¿no? Pero otra de las cosas sobre las cuales he enfatizado durante los años 2013, 2014 y 2015, es decir, che, ojo, que si ganan esto va a pasar, bueno, por ejemplo, desde una masa, Cristina no es una masa para el poder, ahí describo el golpe económico de enero del 2014, y bueno, y todos estos, una de las cosas que decían es, no, porque hay que dejar en libertad al campo, decían, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque nosotros hemos visto acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Todos con las camionetas, que ¿cómo puede ser que el gobierno contra el campo? Defendamos al campo. Bueno, pero acá hay un problema, ¿no? ¿Qué es el campo? Bueno, yo te digo, campo, ¿qué se te viene a la cabeza? Y los laburantes del campo. Bueno, pero eso es el campo para nosotros. El campo que reproduce. El campo para ellos son los intermediarios, son el poder concentrado, son los exportadores, que son 8 o 10 tipos que se quedan con toda la plata, ¿no? Hay un... perdónenme por esta recurrencia a la historia, pero hay un texto de 1711, ¿no? 1711, escrito en Gran Bretaña, que dice: yo propongo enviar durante el próximo octubre 8 buques de guerra con suficientes grandes transportes y suficientes hombres que estén en condiciones de atacar o más bien tomar Buenos Aires. La fertilidad de este feliz país, excede lo creíble. Son las llanuras más grandes del mundo y están tan cubiertas de ganado que solo pueden creerlo aquellos que lo ven con sus propios ojos. Esta corta descripción demuestra suficientemente la generosidad tanto de su clima como de su suelo, y puedo fácilmente persuadir que esto, en relación con el comercio de Gran Bretaña, es de la mayor importancia que hay bajo el cielo. Bueno, eso
si ustedes ven un poquito la historia que lo que vino después, las invasiones inglesas de 1806-1807, el Tratado de Eterna Amistad con Gran Bretaña en 1825, que nos quisieron volver a hacer, que nos quieren hacer firmar de vuelta ahora. ¿Qué es lo de Macri, el tratado con algo parecido con la Unión Europea, ¿no? Bueno, algo parecido, una adaptación, el ALCA. ¿Qué fue el ALCA? Era la nueva versión actualizada de el Tratado de Eterna Amistad. Aparte, fíjense cómo se llama, ¿no? Tratado de Eterna Amistad y Libre Comercio y Libre Navegación de los Ríos con Gran Bretaña en 1825. ¿Cómo se titulaba? Inglaterra será el taller del mundo y la América española su granja. El Tratado de Roca-Runciman ya un siglo después. 1933, exactamente. Bueno, entonces, frente a todo eso, tuvimos un periodo muy interesante, desde el 2003 hasta el 2015. Y bueno, vuelvo al tema de las retenciones, que para mí es central. No voy a desarrollar lo que fue el IAPI, pero bueno, pero también vale la pena considerarlo para pensar. Bueno, hay un artículo al final del libro que se llama La destrucción del gobierno de Macri y el sendero de la recuperación. Bueno, en esa segunda parte del último artículo, que es el sendero de la recuperación, ahí trato de hacer algunas propuestas que por lo menos convocan al pensamiento. Y bueno, cuando se hablaba de las retenciones, que hay que dejar en libertad al campo, bueno, ¿cuáles son las funciones de las retenciones? Además de que constituían más del 10% de la recaudación del Estado, ya que hablamos del tema fiscal, ¿no? O sea, más del 10% de la recaudación del Estado provenía de las retenciones a las exportaciones. pero unido a este punto que les acababa de citar de 1711, hay algo que se llamaba renta agraria diferencial, y que tiene que ver justamente con el producto de la bondad de nuestro clima y de nuestro suelo, como lo decía este escrito británico, ¿no? Que fue estudiado, que más o menos, no importa si no se ajusta exactamente en los números, pero que el costo de producir un kilo de carne en la Argentina es 10 pesos, si el costo es 10 pesos, producirlo en Europa es 80 pesos. Entonces, si el precio internacional fuera 100 pesos, ¿cuánto se gana por producir en Europa? 20. 100 menos 80. Y en Argentina se gana 90. Ahora, esos 70 pesos de diferencia no son producto del trabajo, son producto de la bondad de nuestro clima y de nuestro suelo. Por lo tanto, le corresponde al conjunto del pueblo argentino, no a estos intermediarios que son el campo, para los que decían hay que proteger, hay que dejarle en paz al campo. No. Hay que pensar es carne argentina en estos términos. Además, bueno, entonces fíjense cómo voy a volver al tema de la, bueno, no, mejor fíjense, las retenciones a las exportaciones entonces sirven para incrementar la recaudación del Estado, para que por lo menos una parte financie, ¿no? Yo decía, pero si sacan las retenciones a las exportaciones, como están diciendo, bueno, tal y tal y tal en estos artículos que estoy diciendo, bueno, si hablé de una masa, saben, se imaginan quién es el que lo decía en ese momento. Bueno, si sacan las retenciones, van a desfinanciar al Estado, va a incrementar el precio de nuestros alimentos, que van a tener precio internacional, y se van a acabar, entre otras cosas, los subsidios. Que los subsidios, ¿se acuerdan cómo lo llamaba Cristina Fernández a los subsidios? Los llamaba salarios indirectos. ¿Por qué? Porque si se paga, si los sectores populares, no los ricos, si los sectores populares, medios, bajos, pagan barato los servicios, tienen un margencito, aunque sea pequeño, para consumir. Eso incrementa la actividad del mercado interno, al aumentar la demanda, aumenta la producción, eso genera más empleo y también genera mayor recaudación del Estado, ¿no es cierto? Esa sería una de las virtudes, ¿no es cierto?, de que aumente la financiación del Estado. Pero además, fíjense una cosa que lo voy a explicar con la salida, ¿no?, que es el efecto de la quita de retenciones y la devaluación que hace el gobierno de Macri. Si entran 100 pesos por kilo de carne, esto llévenlo para todos los alimentos que son exportables, ¿no es cierto? Si entra un kilo de carne por 100 pesos,
y el gobierno cobra un 30% de retenciones, 30 pesos de cada 100 pesos que entran por kilo de carne van para financiar, por ejemplo, subsidios y políticas distributivas, ¿no es cierto? Pero además, el exportador, ¿cuánto recibe ahora? 70, porque 30 se los queda el Estado. Entonces el máximo precio en la mesa de los argentinos era 70. Néstor Kirchner decía, ¿sabe para qué son las retenciones, señora? Para que usted en su mesa pague precios que puede pagar y no los precios internacionales. Fíjense, cuando se produce la quita de retenciones y la devaluación, bueno, ya digamos, teníamos un kilo de carne en 70 pesos, ¿no? Al quitar retenciones, el precio sube de 70 a 100. Pero además, al liberar el dólar, como el dólar estaba en 9,60 y sube a 14 pesos, ya no es 10 dólares por 10, 100. Ya es 10 dólares por 14, 140. Ahí tenemos la explicación de por qué se duplicó el precio de los alimentos de manera inmediata apenas ganó Macri. ¿No es cierto? Fíjense, por eso muchos analistas económicos lo llamaron a eso un momento de transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia los sectores concentrados, hacia los que ellos dicen son el campo, ¿no? Y después la otra cosa sobre la cual necesito enfatizar para así después charlamos, es el tema del dólar, ¿no? Es decir, ese enunciado de Martínez de Oz del 2 de abril del 76 y lo que pasó por segunda vez durante la convertibilidad y por tercera vez ahora. Yo me acuerdo cuando subo en el ascensor con mi vecina al cuarto piso, que ella es famosa porque siempre la nombro, y me dice, entonces yo apenas había ganado Macri, ¿no? Y entonces le digo, bueno, me imagino que estarás comprando dólares ahora porque el país es para los ricos como nosotros, le digo. Así que estamos de fiesta, le digo. ¿Estás comprando dólares? Le digo. Entonces, no, mijo, si a mí apenas me alcanza para comer. Ah, yo pensé que estabas comprando dólares como yo, como todos los ricos, le digo. Bueno, se baja, yo soy del sexto. Y una vez que se asegura que estaban las dos puertas cerradas, ¿qué me dice? Bueno, pero por lo menos ahora hay libertad. Bueno, pero, claro, entonces, o sea, ya dije, bueno, pero ¿libertad para quién? ¿Para ella? ¿Libertad para mí? ¿Libertad para quién? Libertad para el saqueo mayor de la historia, que es... Libertad para cagarse de hambre. Sí, claro. La libertad para la bicicleta, lo que tradicionalmente se llama bicicleta financiera o valorización o modelo de valorización financiera. Ahora lo quieren medio como, ahora lo inglesizaron, ¿viste? Lo llaman carry trade. Entonces cuando dicen carry trade parece una marca de perfume. ¿Qué es carry trade? Llámamelo saqueo financiero, que es como se llama, de verdad. Bicicleta financiera. Bicicleta financiera. ¿Qué me vas a decir que carry trade? Carry trade parece una marca de perfume. Bueno, ¿qué es esto? Con el gobierno de Macri, en tan solo, se explicó más o menos, ¿no? En términos de Producto Bruto Interno, más. Se simplificó. En términos absolutos, Sí. en términos absolutos, casi se triplicó. Más o menos triplicada la deuda externa. Sí, pero se multiplica por 4, por lo menos, lo que es digamos, la proporción en relación al Producto Bruto Interno, la proporción en dólares. Sí, porque el PBI cayó del puesto 17 al puesto 26, ¿no? O sea, con una de las... Porque Argentina se incorpora al G20 en un momento que Argentina había llegado al puesto 17 sobre 200 países, ¿no es cierto? Después, cuando sale publicado mi libro anterior, que es del 2017, es del 2019, el libro yo puse la tablita de ese momento, donde Argentina estaba en el puesto 21. Y en este momento yo tenía que poner una tablita con el puesto 26, pero me dio tanta tristeza que repetí la del puesto 21, solo que pongo, digamos, 2017, o sea, soy honesto, digamos, pongo 2017, pero no puse la del 2019 porque me daban tantas ganas de llorar, digamos, que no pude hacerlo. Discúlpenme, pero no pude hacerlo. Así que está la tabla del 2017. Bueno, entonces,
Sí, tiene que ver con... En realidad la deuda se mide en esos términos, ¿no es cierto? O sea, deuda sobre PBI. Por eso ellos decían, bueno, gracias a haber recibido un bajo coeficiente de deuda sobre PBI, entonces vamos a poder tomar deuda. Bueno, y además, fíjense lo tan perverso de este mecanismo de la carry trade, de la bicicleta financiera, saqueo financiero, llamémoslo como corresponde, que es, por un lado, el saqueo concretamente, que entra guita y se va más guita que la que entra, y no es para generar trabajo, para generar producción, es solamente para generar enriquecimiento para los sectores más ricos del mundo, nada más. Pero además... caso es para generar trabajo, para que Estados Unidos pueda armar algunos laburos en Estados Unidos. Sí. Déjame dos cositas más, así termino esta parte y ahí, ahí charlamos. Fíjate que este modelo, digamos, que genera una tasa de interés tan elevada, justamente para enriquecer a los sectores más ricos, esta tasa de interés tan elevada se vuelve a la economía real, ¿no? Que es lo contrapuesto a el plan Ahora 12, por ejemplo, ¿no? Donde vos podías ir a comprar en 12 cuotas iguales, constantes, sin intereses. No, ahora, si tenés que ir a comprar perfume, cepillo de dientes y un desodorante y tenés un costo de 800 pesos y no tenés la guita y lo tenés que hacer en cuotas, decís, bueno, a ver, en 6 cuotas ¿cuánto me sale? Y por ahí te sale 1.100, 1.200 pesos, ¿no es cierto? Es decir, se vuelve imposible el consumo en cuotas con estas tasas de interés, y se vuelve imposible la inversión, y se vuelve imposible, obviamente, pedir un crédito, o sea, para consumir, para vivir, para producir o para lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, las altísimas tasas de interés ya sabemos que destruyen la actividad de la economía y por lo tanto también destruyen la recaudación del Estado, pero además están incrementando la deuda del conjunto, porque nosotros, ¿se acuerdan que antes decían, sí, pero no podemos darle de comer a los vagos, decían, ¿no? Es decir, mucha gente, sí, claro, mucha gente votó a Macri porque estaba cansada de darle de comer a los vagos y a los pobres, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás dando de comer a los ricos. Por ejemplo, las LELIQs, ¿no? Vos vas a poner un plazo fijo, o bueno, vos vas a poner un plazo fijo en el banco, te pagan el 40 y pico %, ¿no es cierto?, de intereses. Ahora, si el banco te paga a vos, que no existís financieramente, en el mundo financiero no existís, si te produce un enriquecimiento tan gigantesco del 45%, es porque del otro lado el banco tiene una tasa de más del 70%. Claro. Hoy son las LELIQs, ¿no es cierto? Es decir, que son deuda del Estado con los bancos. O sea que el conjunto del pueblo argentino ahora le está pagando el enriquecimiento a los más ricos del mundo. Esa es la locura más grande que se haya creado, ¿no? Por eso fue tan importante decir, bueno, es importante que frente al problema de la restricción externa, digamos, que es que los dólares que entran al país por exportaciones tienen que ser utilizados de manera estratégica solamente para las cosas que son necesarias, es decir, para comprar importaciones que permitan desarrollar a la industria, viene de capital, maquinaria, tecnología, para pagar turismo de argentinos en el exterior y también para pagar deuda externa, ¿no es cierto? Ahí también hay que tener cuidado con el precio del dólar, porque si el precio del dólar salta, se encarece el costo del desendeudamiento, ¿no es cierto? Entonces, son un montón de cuestiones que hay que tener equilibrio. Y por eso nosotros decíamos, es estratégico controlar el mercado de divisas. Por eso Martínez de Oz lo dijo, hay que liberar el dólar, por eso lo hicieron con la convertibilidad y por eso lo hicieron estos tipos ahora, ¿no? Fíjense que son lo mismo, ¿no? Por eso nosotros advertíamos acerca de estos riesgos y bueno, así que bueno, de eso se trata más o menos. Hay mucho más para decir, pero prefiero que hablemos. Yo tengo dos preguntitas. La primera, vos mencionás varias veces a este gobierno como un gobierno de derecha conservador. Digo, conservador también puede ser proteccionista, digo. Hay gobiernos de corte conservador y proteccionistas. Digo, a lo mejor... Este es librecambista. Claro, más de tipo neoliberal. Bueno, ahí me contestaste igual. Este es totalmente librecambista.
Claro, perdón. En la dicotomía proteccionismo-librecambismo, este es totalmente librecambismo. Claro, pues, la descripción de conservador es un tinte más ideológico, si se quiere, y no tan de descripción económica. Sí. Y la otra, digo, para llevar también un poco, si se quiere... Esto es como hablábamos con ella, esto es más bien vendepatria. Creo que el término vendepatria no implica un estudio previo del término. Se entiende de manera directa, ¿no? Perfecto. Pero el conservadurismo, ¿no es cierto?, que arranca en la Argentina, digamos, especialmente se consolida después de la batalla de Caseros, ¿no es cierto?, que vienen Mitre, Sarmiento, Avellaneda. En esa etapa, ¿no es cierto?, ese modelo agroexportador hacía que lo conservador, o sea, la estructura conservadora, era enemiga de lo industrial. Claro. Era enemiga, o sea, era hubo conservadora. el famoso debate de 1876. ¿Cómo? Hubo un famoso debate de 1876 donde se planteó librecambismo de la granja o hacer la industria. O la industria. Claro. A ser un país industrial. Y se eligió lo agrícola ganadero. Claro. Mire, porque era más barato comprar ya lo hecho que hacerlo acá. Contrariamente a lo que había sucedido en los Estados Unidos. Exactamente. Que ellos impulsaron, y le voy a dar un pequeño dato de color. En 1870 se planteó entre los ricos de Estados Unidos, que son distintos a los ricos de acá, tener un museo de bellas artes. Unos dijeron, no, ya todos los grandes museos de Europa, ¿para qué vamos a tener museos si todo está allá? Pero otros dijeron, no, tengamos, y la prueba, que casi 100 años, se compraron, no las obras que estaban en el museo, pero parecidas, y hoy los museos de Estados Unidos no tienen nada que envidiar a ningún museo, el Metropolitan, al Museo del Louvre o al British Museum. No, porque se lo compraron. No, pero lo compraron y se lo propusieron. La carta de San Martín que cuenta Cristina en el libro, ¿no es cierto? O sea que Bonadío le inició juicio y toda se la regaló Putin. La sacaron del Museo de Nueva York. Pero sí, pero se venden, a veces hay un montón. Yo conozco aquí en la Argentina que tienen coleccionistas de cartas San Martín, montones. Vos sabés que hay un análisis que hizo un amigo mío, Juan Latrichano, que es muy interesante, ¿no? Porque, digamos, a veces uno suele decir, bueno, vuelven al modelo agroexportador. Pero no, claro. En realidad, Juan lo enfatiza de la siguiente manera. Dice, obviamente entre el modelo industrial y el modelo agroexportador, yo me quedo con el modelo industrial. Pero entre el modelo agroexportador y el modelo especulativo financiero, ahora me quedo con el agroexportador. Bueno, yo voy a dar una serie de precisiones históricas en mi carácter de decano de esta reunión. Ya antes del 46, los ingleses tenían grandes talleres en Tafí del Valle, en Cruz del Eje, en Junín, en Remedio Escalado, donde se fabricaban locomotoras y todo. Ellos habían comprado naturalmente todas las líneas productivas. Y el Estado argentino tenía los ferrocarriles del Estado, que dirigió el ingeniero Nugués hasta el 43 en que murió, que hacía la línea de Guaitiquina y la línea que iba a Bariloche, las que no eran rentables. Ahora, ¿qué pasaba? Para contraponerlo con lo que hicimos nosotros después, nosotros argentinos. No se tomaba más gente que la necesaria. Y yo creo que la compra de los ferrocarriles fue el gran error de Perón, el grave error de Perón. Primero, 10 años después lo tenían que entregar gratis. Y en 10 años, por la ley Mitre, tenían que entregarlos gratis. Terminaba la concesión. ¿Usted sabe cómo lo compró Perón? Pero espere. Ellos en 10 años... No puso un mango. Lo puso la Argentina, espere. No. En 10 años ellos tenían que modernizar el país y Inglaterra estaba fundida después de la guerra, porque fue una victoria a lo Pirro. Sí. Bueno. Inglaterra nos debía 1.200 millones de libras
porque nosotros le habíamos vendido el trigo y la carne, ellos lo reconocieron, pero no nos la pagaban cash, lo anotaban en la libreta del almacenero. Y eso fue el traspaso. A tal punto que cuando mandaron la misión de Mr. Eddy, que había sido un alto funcionario de los ferrocarriles, Attlee, que era el primer ministro, le dijo, haga lo que pueda, porque estamos en una posición débil frente a un gobierno nacionalista. Y ante su gran sorpresa se encontró con que le brindábamos toda la facilidad e inclusive le subíamos el precio. Y le mandó, cuando se firmó el acta, le mandó un telegrama de una sola línea, Attlee, lo logramos, porque ese telegrama se desbloqueó hace pocos años. Bueno, yo creo que porque nosotros después, los argentinos, no fuimos capaces de aumentar 1 kilómetro de vías y utilizar el ferrocarril para aumentar los nombramientos de personas, y lo cual a los pocos años ya daban pérdidas astronómicas. Yo creo, en ese sentido fue una mala compra. Ahora, después, lo que se hizo en la época de Menem fue suicida. Claro. Que un país como la Argentina, con sus distancias enormes, haya suprimido ramal que da déficit, ramal que cierra, yo he hablado con europeos por mi trabajo en relaciones exteriores, y dice, pero a ustedes, ¿qué les pasó? ¿Cómo liquidar los ferrocarriles, un país como el suyo? No, es absurdo, es absurdo. Bueno, ahora, permítame que, digamos, o sea, disiento con usted en cuanto a la decisión del general Perón de que haya sido errónea. Por ahí, para tomarla en relación a otras cosas, ¿no es cierto?, de lo que significa la posibilidad de disponer de la soberanía. Sí, esa es la frase de Scalabrini. Le pido que me permita. Compramos soberanía, dijo Scalabrini. Claro, sí, o sea, es equivalente, por ejemplo, a cuando Néstor Kirchner pone 10.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, de las reservas, ¿no es cierto?, sí, que no nos sobraban, ¿sí?, para poder desde ahí hacer un proyecto nacional y popular y no tener la dependencia, ¿no es cierto?, de que nos impongan condiciones. Bueno, eso sí, pero lo otro me parece que en ese momento... El ferrocarril es un instrumento estratégico dentro de un territorio tan gigantesco, porque el territorio de la Argentina, ¿no es cierto?, es gigantesco, es el 8º país en tamaño de los 200 países del planeta. Sí, ya sé. Entonces, pero a partir de ese momento... poder transitar las mercaderías, ¿no es cierto? O sea, a través de las líneas férreas, aunque no hayamos hecho 1 kilómetro más. Yo les recuerdo que nosotros estábamos fabricando, en esos 10 años de esos 2 gobiernos del general Perón, ¿sí?, nosotros fabricábamos locomotoras, pusimos en funcionamiento, digamos, lo que, o sea, parece una cosa extraordinaria, tener un automóvil, ¿no es cierto?, de diseño argentino, producción argentina, todo argentino, ¿no es cierto?, que lo hicieron pelota en IME, Industria Metalúrgica del Estado, ¿sí? Fabricábamos, además de las locomotoras, fabricábamos, pusimos en funcionamiento aviones, el pulque, o sea, era toda una estructura. La fábrica de aviones. Para una Argentina, ahora terminamos poniendo 2 heladeras. Bueno, ahí está. El proyecto de eso fue una imposición de Estados Unidos. Los hangares de la fábrica de aviones de Córdoba quedaron vacíos. Yo, creo que son 2 discusiones distintas. Por un lado, está la discusión que gira en torno a si determinados servicios tienen que estar o no en manos del Estado. Y por otro lado, es, cómo, una vez que está en manos del Estado, cómo se gestiona eso. Ahí está, bueno. Cómo se gestionó históricamente eso. Se tiene que ser un buen el análisis histórico, cómo se gestionó eso desde el Estado, no nos puede hacer perder de vista la necesidad de que las empresas británicas de ferrocarriles estaban atadas, no podían aumentar todo lo que querían. El compañero, cosa es que está en línea porque yo he tenido algunas discusiones acerca de la compra de aerolíneas argentinas, ¿no? Entonces que decían, no, pero se pagó mucho más que lo que... Una cosa, digamos, es el tema de cómo se compró, pero todos los análisis financieros me parece que están en línea con lo que yo describí de aerolíneas argentinas, que a partir de que se nacionalizó
hemos ganado plata, no hemos perdido. Como país hemos ganado financieramente. Entonces, aún cuando aerolíneas de pérdida específicamente. Por supuesto, por supuesto. Entonces, más, por supuesto, la ventaja de poder, ojalá, volver a tener una red ferroviaria que nos permita transportar productos más baratos, sí, industriales dentro del país. y mucho más baratos, digamos, para la industria, para el turismo. Para todo, digamos, para todo. Es el medio de transporte más barato, digamos. Eso ojalá que lo volvamos a tener. O YPF, o sea, la compra de YPF, la nacionalización de YPF ahora, ¿no es cierto? Lo que significó. Para poder, voy a contar una pequeña anécdota de la época de Menem. ¿Tenías una preguntita? Yo estaba en un acto de la librería española, porque estaban presentando una cosa de García Uriburu sobre la contaminación de los ríos. Antes que empezara el acto, detrás de mí había funcionarios de la embajada española que hablaban entre ellos. Uno de ellos creía que era el ministro. Yo no me pude dar vuelta para verlo. Y hablaban al calzón quitado. Dice, sí, se ríen de los gallegos, decían entre ellos. Se ríen de nosotros, pero nosotros nos quedamos con YPF. Me dio una cosa, una bronca, pero no me pude dar vuelta porque yo quería verle quiénes eran, porque yo los conocía, pero me quedé, porque digo, si me doy vuelta, a mí me conocen porque me veían en el ministerio, se van a callar, ¿no? Y yo quería seguir escuchando. Y era eso. En la época de Menem había una adoración a ciertos países, ¿eh? Sí, total. Ahora también. Sí. Hay una cosa que nosotros... yo no sé si vos lo leíste, Esteban, porque vos estás nombrado... Para, una cosa... A ver. Porque después me voy a olvidar. Esteban está nombrado en el libro y creo que no lo sabe. Pues en un momento cuento una cosa y digo, y entre paréntesis pongo, eso me lo dijo Esteban. Sí. Por ejemplo, el tema de el tema cultural, ¿no? De todas las remeras que dicen I love New York, I love... Bueno, una cosa, pero aparte no es que vos decís, bueno, qué sé yo, tal se fue a París y se trajo como recuerdo de París una remera que dice yo amo a París, pero digamos, gente que se la compró a Alonso y no sabe ni dónde queda París, igual se come, bueno, y entonces yo en el libro